Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, segundo vídeo sobre el módulo de sostenibilidad de Business Central. Espero que hayáis visto el vídeo anterior en el que hablábamos del área de configuración, muy sencillo, apoyado en el blog. Aquí en este nuevo vídeo también tenéis acceso al blog y a un artículo un poco más extenso o detallado sobre lo que vamos a ver hoy. El vídeo de hoy lo iba a hacer sobre las categorías de sostenibilidad, pero en realidad, al hablar de las categorías de sostenibilidad, tenemos que hablar del gráfico de cuentas de sostenibilidad, de las categorías de cuenta y de las subcategorías de cuenta. Digamos que estas tres, muy enlazadas, sobre todo categorías y subcategorías integradas en el gráfico, son fundamentales para la revisión de las emisiones que vamos contabilizando y de la configuración inicial, que es fundamental, es clave. Si os parece, vamos a utilizar, aparte de la funcionalidad, lógicamente, estándar del módulo de sostenibilidad, me voy a apoyar en la calculadora de Miteco, del Ministerio. ¿Por qué? Porque va a ser una buena manera de explicar, un buen apoyo para mí para explicaros diferentes formas que tenéis de configurar las categorías y las subcategorías muy relacionadas en todo caso con GHG Protocol, como ya sabéis, ya os comenté en el vídeo anterior, y para que veáis esa comparación entre ambas realidades y bueno, que demuestre un poco el por qué se deben configurar las categorías y las subcategorías de una determinada manera. Bien, vamos a ello. En primer lugar, tenemos que entrar en el gráfico de cuentas de sostenibilidad, que me va a servir para explicaros las categorías y las subcategorías. Como veis en esta pantalla, muy del estilo del plan de cuentas de finanzas, y tenemos tres partes fundamentales o cuatro. La primera, digamos que serían las categorías principales de nuestro registro de emisiones. Los que aparecen en negrita ya sabéis que son totalizadores. Así pues tendríamos en primer lugar las emisiones GI de nuestra organización. Aquí no aplica meter categoría subcategoría, pero sí tendríamos, según fuésemos registrando emisiones, iríamos teniendo los saldos en los diferentes tipos de gases según hayamos elegido en la configuración. También en la última web ya tenéis dispuesto o accesible los saldos relativos a agua y a residuos. Posteriormente yo me he configurado el alcance 1, que sería, digamos, en cuanto a emisiones indirectas, el primer alcance a contabilizar. Y bueno, ya sabéis que dentro del alcance 1 tendríamos instalaciones fijas, tendríamos transporte por carretera, ferroviario, etcétera, etcétera. Yo para la explicación me voy a centrar en transporte por carretera, que es, digamos, una categoría o un área, llamadlo como queráis, fundamental dentro de las organizaciones. Y he aquí que ya deberíamos empezar a tomar las primeras decisiones. Para ello me voy a dirigir a la calculadora de Miteco, que os comentaba anteriormente. Yo ahora mismo estoy en el área de vehículos y maquinaria. No sé si conocéis esta calculadora, pero os va a venir muy bien para comprender el módulo de Business Central, que tiene paralelismos muy interesantes. En cuanto al transporte por carretera, dentro de vehículos y maquinaria, no sé si sois conscientes, si no os lo explico yo, tenéis diferentes formas de contabilizar las emisiones. La primera decisión que tenéis que tomar es si lo vais a hacer por cantidad de combustible consumido o si lo vais a hacer por distancia recorrida. Esto es importante a la hora de configurar los factores de emisión, que luego también tendréis que tomar una segunda decisión, como ya sabéis, que es si vais a registrar las emisiones en dióxido de carbono equivalente o si vais a querer una separación por gases, que yo os lo aconsejo, para tener un informe lo más equilibrado posible y de mayor profundidad. Ya sabéis que los factores de emisión en la calculadora vienen por años. A nosotros, efectivamente, nos interesará el último disponible. Ya sabéis que Miteco publica sus factores de emisión a año vencido. De momento no están publicados los del 2025, pero en 2024 serán publicados ahora en estas fechas. Y los que tenemos es 2023, que nos sirve perfectamente como ejemplo. Sí, pues, repito,
primera decisión, si vais a contabilizar vuestras emisiones de transporte por carretera de vuestros vehículos, recuerdo, esto es alcance 1, por cantidad de combustible consumido o por distancia recorrida. Esa sería la primera decisión. Y la segunda, si vais a contabilizarlo por dióxido de carbono equivalente o si lo vais a contabilizar por diferencia de gases. ¿Cómo representaríamos o una manera de representar esto en el módulo de sostenibilidad de Business Central que al mismo tiempo me sirve para explicaros estos tres, digamos, puntos tan importantes del módulo? Pues muy sencillo. Para el ejemplo, aquí en transporte por carretera, yo me he creado dos líneas adicionales. Una que equivale a los factores de emisión si quisiera contabilizarlo por cantidad de litros, en este caso consumidos, y otra si quisiera hacerlo por distancia. Aquí me estoy circunscribiendo a turismo. Si tuvieseis camiones, si tuvieseis ciclomotores, si tuvieseis motocicletas, deberíais repetir este proceso por cada uno de ellos. Pero bueno, para el ejemplo creo que nos sirve. En este caso, lo que he hecho ha sido crearme el registro 11201 bajo transporte por carretera. Veis que esto tiene una sangría, al igual que en los planes de cuenta, es muy similar. Y aquí ya toca decidir cómo vamos a utilizar las categorías y cómo vamos a utilizar las subcategorías. Si entramos en la pantalla de categorías, es fundamental tomar la decisión correcta de si vamos a utilizar las categorías como, digamos, área principal de imputación de emisiones o si lo vamos a utilizar, por ejemplo, para el tipo de combustible. Podéis tomar las dos decisiones. Yo creo que en este caso la que más versatilidad nos va a dar, y si queréis la más correcta, es utilizar las categorías como área u opción dentro del transporte por carretera para diferenciar los factores de emisión cuando son por litros o cuando son por distancia. Yo me he creado estos dos, he tratado de asemejar o asimilar digamos, el literal o los acrónimos utilizados para que a mí me permita identificar que de lo que estoy hablando, en este caso, sería de la opción 1, cantidad de combustible o aditivo consumido. Le estoy indicando el año, le estoy indicando 2023 y además lo que estoy utilizando son diferentes gases. No estoy utilizando dióxido equivalente. Lo que estoy haciendo es separar o dividir u obligarme a contabilizar los factores de emisión por diferentes gases. Vamos aquí a la derecha que tendríamos el del 2023. Veis algunas casillas vacías y es por la nomenclatura de la gasolina. A partir del año 2019 la gasolina se divide en diferentes tipologías y esto digamos que es la respuesta al por qué en algunos años no hay factores de emisión. Vale, como os decía, yo he utilizado una regla mnemotécnica para crearme la categoría. En este caso, la opción A1, cantidad de combustible o aditivo consumido. A1 es una emisión directa, ámbito de emisión A1, o sea, perdón, ámbito de emisión alcance 1. Próximamente publicaremos el vídeo donde explicaré las opciones dentro del ámbito de emisión. Cuando leáis ámbito, en este caso, estamos hablando en todo caso de alcances. Y aquí le estoy marcando, como os decía antes, que voy a querer introducir valores para los tres gases principales, CO2, CH4 y N2O. Finalmente, la base del cálculo, le tengo que decir si lo que voy a meter es combustible o distancia. El valor para combustible y electricidad es el mismo, es la misma opción. Y en este caso, bueno, elegir combustible barra electricidad, que es el que nos va a permitir meter los litros. En cuanto a kilómetros, el mismo acrónimo, A2 con el año 2023 y en este caso kilómetro para poder identificarlo dentro del gráfico de cuenta de sostenibilidad. Lo mismo, alcance 1 y los tres gases. En este caso, eso sí, la base de cálculo distancia. Esta opción de base de cálculo le sirve al sistema para comprender que el valor que estás introduciendo en las facturas o en los diarios de sostenibilidad es una cosa u otra, ¿vale? Simplemente, que no es poco. Si volvemos, tendríamos la primera parte hecha, que os recuerdo, es indicarle que estamos hablando de transporte por carretera
y que la opción elegida es o la A1 o la A2, o por cantidad o por distancia. Luego ya en la selección de gases sí que le estoy indicando que en mi caso estoy en esta tabla de aquí, ¿vale? Diferenciando por los tres gases y además le estoy indicando el año. Echaréis en falta un dato fundamental que faltaría ahora, que es el factor emisión, que es clave, lógicamente, para que todo esto pueda funcionar. Eso lo hacemos a nivel de subcategoría, ¿de acuerdo? Tenemos categoría principal, tenemos una segunda categoría donde yo le especifico el año, la tipología del transporte por carretera, si es por litros o por kilómetros, y finalmente le tengo que indicar los factores. ¿Cómo le indico los factores? Pues en este caso por tipo de combustible no me queda más remedio. Si yo quisiera utilizar o introducir para turismo litros gasóleo, me tendría que crear una línea adicional, lógicamente, porque yo aquí es donde le tengo que indicar los factores de emisión. Si abrimos el 5 litros, por ejemplo, es aquí donde yo empiezo a introducir los factores de emisión que tengo en esta tabla correspondiente, si es que estoy utilizando, ojo, los factores de emisión de Miteco, que podría utilizar otros factores de emisión como DEFRA o la americana o la que buenamente quiera, siempre y cuando yo lo justifique si voy a pasar una verificación. Si voy a utilizar o voy a querer registrar mi huella de carbono en Miteco, voy a tener que utilizar estos factores de emisión. Y si no los utilizo, los voy a tener que justificar. Así pues, si utilizáis la herramienta para completar la hoja de cálculo de la huella de carbono de Miteco, necesitéis utilizar o trasladar estos factores de emisión que os estoy indicando aquí. Si utilizáis cualquier otro, pues nada, solamente tendréis que justificarlo ante el verificador y ante Miteco tendréis más problemas. Únicamente sería trasladar aquí los factores donde corresponda. Yo aquí tengo creados todos, no a todos les he metido los factores de emisión. Sería trasladarlos y volver atrás y empezar a contabilizar. Tened en cuenta que yo en las categorías, si yo abro la categoría, en el maestro de categorías yo tengo acceso a las subcategorías relacionadas. Quiere decir, yo puedo tener un maestro de subcategorías, pero aquí lo importante y lo interesante es a cada una de las categorías asociarle su subcategoría correspondiente, sea la que sea. ¿Por qué? Porque es la manera en la que el sistema me va a permitir introducir aquí la subcategoría relacionada. Es decir, yo aquí en litros tengo asociadas todas estas subcategorías, lo cual me permite luego seleccionarla aquí. En kilómetros, si hacemos el mismo ejercicio, tengo asociada esta categoría únicamente, lo cual me permite seleccionarla aquí. Veis que esta pantalla está filtrada, la de subcategorías, y lo está por la categoría a la que pertenece. Este detalle es tremendamente importante para cuando hagáis el cruce entre el gráfico, las cuentas y las subcategorías. Como ya veremos en vídeos posteriores, haremos ejemplos de registro de facturas, diarios de sostenibilidad, volveremos a revisar esta pantalla una y otra vez, porque veréis, os daréis cuenta, sobre todo en facturas se ve muy bien, bueno, también en los diarios de sostenibilidad, que tú principalmente trabajas con el número que tenéis aquí, el 11202. Luego hay un efecto arrastre mediante el cual el 11202, turismo SM1 kilómetros gasolina, arrastra la categoría y por lo tanto arrastra su subcategoría o lo que es más importante, los factores de emisión que va a utilizar como elemento multiplicador para la base del cálculo, que en este caso es distancia. Es decir, yo en el campo cantidad meteré una distancia en kilómetros que será multiplicado por el factor de emisión que yo le tenga aquí dispuesto. Sé que no es una explicación sencilla, pero parto un poco de la base, no sé si errónea, de que el concepto básico del funcionamiento del cálculo de la huella de carbono lo tenéis.
sin esos conceptos básicos es muy difícil de comprender. Y he utilizado la hoja de cálculo de la huella de carbono de Miteco fundamentalmente para, bueno, que sea más comprensible y extrapolable a una hoja de cálculo que estoy seguro que más de uno de vosotros ya ha utilizado, a el módulo de sostenibilidad de Business Central. No se aturullo más, sirve este pequeño aterrizaje en un área tan importante como es los gráficos, las cuentas, las categorías y las subcategorías para comprender un poco mejor la parte de configuración, que realmente todavía estamos en esa parte, dentro de los diferentes vídeos que iré publicando, la parte de configuración del módulo de sostenibilidad. Tenemos que entender cómo funcionan los ámbitos dentro del módulo de sostenibilidad, los alcances. Tenemos que entender cómo se configura digamos, el valor del dióxido de carbono equivalente, que lógicamente lo tiene y existe. Lo explicaremos con mucho detalle para que lo comprendáis y veréis y podáis ver cómo va creciendo ese valor de dióxido de carbono equivalente, que al final es digamos, la unidad en la que nosotros vamos a presentar nuestros informes. Poco más. Gracias por vuestra atención y continuamos. No paramos. Hasta pronto.